Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. La consolación disfuncional de las heridas. Es importante entender de lo que se trata, repito, es esta primera conferencia. Identificar aquello que nos consuela, que como vamos a ver que realmente nos consuela, pero que este consuelo va a llevar más bien a un engaño relacional y un engaño también en lo que nosotros entendemos como que es la mejor solución. Entremos enseguida entonces. Dice el apóstol Pablo, guiado a toda verdad, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y vamos a llamarle a esto identidad dada. ¿Por qué? Porque es dada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Identidad dada. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y vamos a llamarle a esto identidad asumida. He aquí todas son hechas nuevas. La identidad dada de nuestro Señor Jesucristo es dada una vez y para siempre. Pero nosotros vamos a cargar en nuestra vida con una identidad asumida, que la asumimos luego de muchas heridas, como vamos a ver en el punto 2, ese relato aprendido de quién somos. Quizás usted y yo tengamos historias de vida relacionales, donde pudieron estar marcadas de diferentes heridas del corazón. Heridas, por ejemplo, por abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, quizás por negligencia o abandono, sea un abandono físico o emocional, quizás por un contexto familiar adverso, quizás crecimos con personas que eran adictas a alguna droga, tal vez padecimiento mental, con una depresión crónica, ansiedad crónica. Quizás usted y yo vivimos en hogares marcados por la separación o por el divorcio de nuestros padres. Y quiero decir que estas heridas, mis hermanos y hermanas, no son cosas que suceden y que se cambian con el tiempo. Como que uno las pone, digamos, en un lugar para que no nos influencien y ahí las vamos a dejar. No. Esto va formando, sin que nos demos cuenta, una identidad asumida. Lo que nosotros asumimos que somos, es decir, como nosotros vamos respondiendo a estas heridas, tal vez esta impulsividad, tal vez lo que llamamos nosotros, que ahora vamos a verlo, ese mal carácter, este miedo por la vida, esa inseguridad, esa desconfianza en las personas, esto vamos a llamarle a una identidad asumida. Nosotros asumimos que así somos, yo soy así. Pero repito, no nos damos cuenta que esto es el fruto o el producto de heridas de nuestro corazón. Es muy difícil que en una creación caída, usted y yo no tengamos heridas relacionales. Es prácticamente imposible. Estas experiencias de infancia adversas no son destino, y esta es la buena noticia, sino factores de riesgo que hay que identificar para saberlas confrontar. De nuevo, no son destino. Una falsa identidad nos va a decir, así soy yo. No tengo otra manera de responder a tal o cual situación. Así crecí, Dios me hizo así, etc. No es así. ¿Dónde está el riesgo? El riesgo es aliviar hoy el dolor del corazón por tales experiencias de infancia adversas con falsos consuelos que van a anestesiar realmente esas heridas y nos van a mantener respondiendo desde una identidad asumida aún siendo nosotros libres en Cristo. Vamos a demostrar en esta primera conferencia que realmente, y el problema, es que sí encontramos consuelos temporales para esas heridas. Ese es el gran problema. Y nuestro cerebro y todo nuestro ser va acostumbrándose a responder siempre a ciertas adversidades de la misma manera, y conforme las vamos respondiendo, vamos reforzando esa manera
de responder y vamos reforzando ¿qué? ¿La identidad asumida o la dada? Exactamente, la identidad asumida. Por eso es que es posible decir, soy una nueva criatura en Cristo, pero verme viviendo y respondiendo desde una identidad asumida. Y esto nos causa tanta confusión existencial, mis hermanos, que es lo que vamos a ver. A estas experiencias de infancia adversas y las que vamos cosechando en la vida, porque no solamente en la infancia, de repente vamos a la escuela, vamos al colegio, vivimos en un barrio, tenemos otras relaciones que vamos a tener diferentes heridas, palabras que escuchamos, que nos etiquetan, que nos destruyen de verdad. Y esto es lo que nosotros va reforzando esa identidad asumida. A estas experiencias adversas se va a sumar, y eso es muy importante, la concupiscencia. La concupiscencia, mis hermanos, es, digamos, no podemos decir que nosotros nacemos como tablas rasas y que son las circunstancias las que nos forman y las que nos inclinan hacia conductas pecaminosas, ¿no? Usted y yo nacemos y fuimos concebidos en pecado. Por eso es que ha venido un Salvador, no ha venido un maestro filosófico a dar una doctrina por sobre otras, ha venido un Salvador. Y eso es importante entenderlo. Cuando nosotros tenemos una herida del corazón, que ahora sí, no las pedimos, nosotros no pedimos nacer en ciertas circunstancias, en ciertos barrios, en cierta época, no lo pedimos, simplemente nacimos así. Esas circunstancias nos hieren. Pero atención, es el pecado, el que habita en nosotros, es el pecado el que nos va a decir, miren, yo tengo para usted una solución a la herida que usted tiene. Por eso le llamamos a estos consuelos pecaminosos. Y ese es el pecado con el que nosotros nacemos, eso es lo que se llama la concupiscencia. Nosotros tratamos de resolver la situación de lo que tiene que ofrecernos el pecado. Y aún en Cristo, mis hermanos, quiero decir que el pecado continúa hablando a nuestro corazón. La lucha es constante todos los días, siempre. Digamos, este analgésico, este consuelo que nosotros vemos en el pecado, nos va a direccionar en dos sentidos al menos, ya en el marco de la violencia doméstica. Primero, punto A. Normalizar la violencia recibida como una forma de amar. Es la posición de la persona que recibe pasivamente la violencia y que no hace nada en contra de la violencia. Y atención, el no hacer nada ya vamos a entenderlo como un tipo de consuelo ante lo que estoy recibiendo. Es decir, es un falso consuelo. Lo mejor que puedo hacer ante tal situación es no hacer nada. Esa es la primera posición. Y vamos a leer un ejemplo acá que se pone. Dice, Rosa sufrió maltrato psicológico y quedó herido su deseo de seguridad y de pertenencia. Sus pensamientos se justifican así. Si callo, mañana estará de buenas. Si no contradigo, me quedo a salvo. Por favor, identifiquemos acá que estos son los consuelos. Y por favor, identifiquemos que esos consuelos funcionan. Ese es el problema. Porque Rosa, en este ejemplo, va a pensar que es lo mejor que puede hacer. Y su cerebro, como vamos a verlo enseguida, que va a ser muy interesante, le va a reforzar la idea que eso es lo mejor que puede hacer. Continúo leyendo. Y termino. Si no contradigo, me quedo a salvo, decía Rosa. Ese no hacer nada baja la ansiedad, y ahí está el punto. Ese no hacer nada va a bajarle la ansiedad a Rosa, a corto plazo, y le va a dar alivio, pero va a reforzar su indefensión, es decir, la idea de que no puedo hacer nada, va a reforzarle el aislamiento, porque como ella ya lo resolvió, supuestamente, entonces yo no necesito de ayudas, de redes de apoyo, ni de ayudas efectivas. Y he puesto en la otra página una nota, se ha puesto, esto no es para culpar a quien sufre por no hacer nada, y esto se dice urgentemente, sino para señalar por qué la normalización del maltrato se vuelve una trampa interna
Porque la culpa del maltrato es siempre de quien agrede, con la intención de hacer daño. El ejemplo de Rosa no es para decir, bueno, Rosa, por su culpa, por no hacer nada, usted está viviendo lo que está viviendo. Por eso es que la nota se añade inmediatamente. Esto no es culpa de Rosa, sino que ella fue, digamos en este caso, está bajo una condición donde ella piensa que está haciendo lo mejor que puede hacer. Por eso es que una de las normas de Levanta es, no podemos confrontar aquello que antes no sabemos identificar. Si yo creo que estoy haciendo lo correcto, lo que tengo que hacer, no me estoy dando cuenta del daño que se está armando en este falso consuelo. Dice, el corazón herido en quien recibe maltrato va a buscar seguridad. Quiero decir, mis hermanos y hermanas, ¿el deseo de buscar seguridad es legítimo? ¿Es bueno? Claro que sí, por supuesto, no vamos a dudar esto. ¿El deseo que usted y yo tenemos de ser amados es legítimo? Claro que sí. ¿De ser respetados? Por supuesto. Esos deseos no están mal. Lo que está mal es lo que yo utilizo para poder cumplir ese propósito. Los recursos que yo utilizo para ese deseo bueno, necesario. Si yo tengo la necesidad de ser amado y tomo de los recursos del pecado que me dicen, usted entre más controle, va más a tener la atención de la persona amada, mientras usted más manipule, entonces usted ese respeto, ese control, vamos a sumarlo con el concepto de amor. Ahí está el problema. Ese deseo legítimo de ser amado va a tomar recursos equivocados. Pero repito para continuar, el problema es que para mí, si yo relaciono control con amor, si yo tengo ese pensamiento, va a ser muy difícil, mientras yo no cambie la manera de pensar y los deseos según Dios, que mi manera de amar se ajuste a la manera en que Dios muestra que es amar. Y veamos otro ejemplo. Primero el ejemplo de quien recibe, ahora el ejemplo de quien ejerce. Dice, ejercer violencia como forma de arreglar las cosas. Y ponemos el caso de José, quien creció entre golpes. Su deseo desordenado es lograr control para aliviar su vergüenza. Los pensamientos justificadores de José van a decir, la fuerza funciona. Si no controlo, me controlan. Hoy, José anestesia su dolor bebiendo alcohol, por ejemplo. Al inicio se calma, porque es un consuelo que le funciona. Otra vez, ese es el problema, que le funciona. Una persona que empieza a ingerir alcohol dice, bueno, mi ansiedad empezó a bajar, pero luego empiezan a cambiar las cosas. Dice, al principio se calma, pero luego estalla en casa con insultos, agresiones, rompe cosas. Al día siguiente, la culpa y la vergüenza lo empujan a repetir el mismo falso consuelo. Su deseo legítimo de dignidad, legítimo, buscó un medio equivocado. ¿Cuál medio equivocado? Consolarse por medio de una adicción, en este caso. Y dice la nota, tus deseos o nuestros deseos de amor, validación y seguridad son buenos. La mentira es creer que los falsos consuelos te los darán. La verdad vivida en amor, con apoyo y protección, sí conduce a la libertad relacional en Cristo. Ahora vamos a entender y entrar un poquito más en aguas un poquito más, digamos, profundas, por decirlo de alguna manera. Y vamos a utilizar unas palabritas por allí que voy a intentar de explicarlos, son sencillas. Primero, estos disparadores internos y externos. Un disparador es un estímulo, sea interno, por ejemplo, si estamos aburridos, nos dispara a dejar de estar aburridos. De repente, estamos enojados y no sabemos ni por qué. Amanecemos de cierta circunstancia y no hemos tenido, apenas amanecemos, una razón externa por la cual tenemos un estado emocional específico. Simplemente sentimos esa emoción. Disparadores internos. Recuerdos quizás. Vamos a ver. De repente yo estoy sentado allí en una de estas sillas y de repente yo empiezo a recordar algo que sucedió tiempo atrás
Y cuando me doy cuenta empiezan a activarse una serie de emociones que en ese momento no estaban, simplemente por el disparador interno, y yo no estaba hablando con nadie. Estaba ahí tranquilo. Y luego tenemos los disparadores externos. Ahora sí, los disparadores externos son la consecuencia de diferentes relaciones. Relaciones entre nosotros, circunstancias que suceden, etcétera, ¿no? Pero ambos, disparador interno y externo, el punto que quiero llegar es que ambos van a activar rápidamente un deseo de buscar alivio. Y esta frase es muy importante. Otra vez, cuando tenemos un disparador interno o externo, no viene solo por venir. Viene porque dispara rápidamente la necesidad de cumplir un deseo específico. Ahora, ese deseo, en la mayoría de las veces, va a buscar alivio en el pecado, y cuando se refuerza en el tiempo, es cuando nosotros llegamos al hábito. Es decir, cuando viene un disparador interno o un disparador externo, por ejemplo, usted y yo vamos manejando y, por ejemplo, hay una imprudencia. Miren, es tan rápida la reacción que uno dice, pero ¿en qué momento pasé de 0 a 100 en un instante? Porque ya es un hábito donde ya mi cerebro está acostumbrado a decir, si hay este indicador, este disparador, ya sabemos cómo tenemos que responder. Ya es un hábito. Y ya en minutos vamos a ver cómo se forma ese hábito en nuestro cerebro. El problema, como ya podemos estar pensando, no es tanto el disparador. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a tener disparadores. Es decir, siempre vamos a tener situaciones, ¿verdad? Siempre. Vamos a tener problemas. Sino que el problema va a ser poder consolar, poder aliviar ese disparador desde los recursos del pecado que habita en nosotros. Y que si nosotros lo reforzamos, y atención con esto, si lo reforzamos, vamos a caer en el engaño de decir, es que así soy yo. Es que yo tengo un carácter fuerte. ¿Saben que el concepto de carácter fuerte es el concepto del dominio propio? Es la fuerza bajo control que nos da el Espíritu Santo. El carácter fuerte no es pegar gritos, ni ser reactivo. Carácter fuerte es poder tener esa fuerza bajo control, en mansedumbre. Entonces lo que le llamamos carácter fuerte es un hábito reforzado, pecaminoso. Y tenemos que identificar bien cómo es que nosotros interactuamos y qué estamos reforzando. Si yo reacciono de manera violenta ante un disparador externo, es porque yo me he encargado de reforzar esa acción una y otra y otra y otra vez. Y cuando ustedes o yo, digámoslo así coloquialmente, decimos lo que no tenemos que decir, ya vamos a ir a esto, usted y yo vamos a sentir alivio. Qué rico que le dije lo que le dije, porque se me atraviesa. Se lo ganó. Ahí está. Y cuando nosotros nos sentimos, atención, con un alivio de lo que acabamos de hacer utilizando la violencia, el cerebro, ya lo vamos a ver, nos va a dar hurras. Y nos va a decir, perfecto, como esto nos funcionó, a la próxima vez que suceda, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y repito el término, quien me ve va a decir, es que Ervin tiene un carácter de hombre, un carácter de verdad, que no aguanta nada. Pero eso no es carácter. Otra vez, eso es un hábito pecaminoso reforzado. En el cuadrito que tienen, rápidamente vemos un disparador, por ejemplo, un conflicto pendiente. Un conflicto que tenemos que resolver. Miren, volvamos otra vez al caso. Si usted y yo tenemos un conflicto que resolver, el problema es que no hacer nada nos va a dar alivio y nos baja la ansiedad de no enfrentar la situación. Ese es el bendito problema que funciona y que yo digo, haciendo nada, no tengo que enfrentarme a la situación y me da paz. Falsa paz, por supuesto. Pero estoy reforzando un hábito pecaminoso, no hacer nada. Y otra vez, yo no puedo decir, es que así soy yo. Yo soy una persona pacífica.
Soy una persona que no me gustan los problemas. Y empezamos a tener, aún en Cristo, reforzamos la identidad, ¿cómo se llamaba? Asumida. Aún cuando tenemos una identidad dada en Cristo. Y así vivimos como pueblo cristiano, generalmente. Entre identidades asumidas, relacionándonos entre nosotros. Pero tenemos esperanza. Porque aquí estamos hablando, identificando aquello que asumimos que así somos. Y nos desenfoca de la libertad que tenemos en Cristo. Que ya la ganó por nosotros una identidad específica. Ya ganó por nosotros cómo responder ante diferentes situaciones de la vida. Ya Cristo lo ganó por nosotros. Por ejemplo, en el aburrimiento, ansiedad al final del día, se llegará, por ejemplo, a un falso consuelo. ¿Cuál? Necesito, se dirá, descargar, y entonces viene el recurso de la pornografía. Viene el recurso de la infidelidad mental, por ejemplo. Y otra vez, el problema es que es un consuelo que alivia, porque si no, no habría tanto consumo. Y el cerebro, que no es moral, va a decir, lo que funciona es lo que reforzamos. Y entonces, cuando la persona está en gran tensión, ya el cerebro va a decir, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y se refuerza la identidad asumida, aun cuando tenemos una libertad sexual y con propósito en Cristo. Pasemos al punto 3. Con la repetición, el alivio rápido se refuerza y enseña, esto funciona. El deseo de repetir se va a adelantar al pensamiento en otros conflictos. Es decir, cuando usted y yo estemos en una situación donde no tenemos que pensar, donde no estamos pensando lo que estamos diciendo o haciendo o no haciendo, estamos ante el reforzamiento de una identidad asumida, un hábito. Mis hermanos y hermanas, qué importante es saber ponerle nombre a las cosas. Y quiero insistir otra vez, quitemos el mito de decir, es que yo tengo un carácter fuerte. Por favor. Porque eso nos va a mantener en la identidad asumida. No nos va a hacer luchar en contra de esto porque estamos asumiendo que estamos luchando por lo que nosotros somos. Y yo no puedo cambiar quién soy. Es algo totalmente equivocado. ¿Quién soy yo en Cristo? Soy llamado para dar palabras de bendición, para orar por los que me persiguen, para amar al enemigo, no para reaccionar en contra de. Y eso es una obra solamente del Espíritu en nosotros, porque es una identidad dada. Ahora sí, vamos al punto 3. Y dice, el bienestar de la violencia según el cerebro. Todo inicia, como se va a exponer en la segunda parte, desde el deseo del corazón. El deseo del corazón solamente lo puede cambiar el poder de la gracia de Dios. Quedemos claros con esto. Cambia mi corazón es una oración que lo vemos constantemente en la Escritura. Cuando el deseo del corazón, que solamente es producto de la acción de Dios, y vamos a ver la actitud que tenemos que tener ahora sí, empiezan a ajustarse a ese deseo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Aunque todo es del Señor, en la Escritura siempre hay una colaboración humana, una respuesta, no que nosotros hagamos y complementemos algo que le hace falta a Dios, sino que usted y yo tenemos un llamado a estar siempre recurriendo a la fuente de transformación. Así que podríamos estar diciendo que Dios nos transforma y a la vez nos está transformando. Veamos a ver qué pasa en el cerebro, porque mire, si Dios cambia nuestro corazón, pero nosotros no colaboramos en lo que está pasando en nuestros pensamientos, que creo que entendemos que la Biblia habla justamente de cuidar nuestros pensamientos, vamos a ver qué sucede con nuestro cerebro específicamente, con aquellas dos direcciones que estamos viendo, tanto la pasividad cuando recibo yo maltrato, como con la persona que ejerce el maltrato, que empieza a reforzar esos dos puntos. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook,
como Levanta CR o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.